pensás en Zachary Levi, lo primero que se te viene a la mente es su sonrisa enorme, esa vibra de pibe simpático que podría ser el mejor amigo del protagonista en cualquier película de comedia romántica. Era el tipo que tenía todo para triunfar, carismático, talentoso, con un currículum que muchos actores matarían por tener. Pero ahora, mira dónde estamos. Hollywood, el mismo lugar que alguna vez lo ovacionó, le soltó la mano. Y no es por mala suerte, ¿eh? No, señor, es porque Zachary Levi se convirtió en la masterclass de cómo cavar tu propia tumba mediática. Una entrevista, un tuit y una declaración controversial a la vez. Pongámonos en contexto, Zachary no solo pasó de héroe a villano en tiempo récord, sino que hoy, si decís su nombre en cualquier reunión de la industria, hay más chances de que alguien frunza el ceño o cambie de tema que de escuchar algún elogio. ¿Qué pasó? Básicamente, el tipo decidió disparar contra su propia carrera. Primero lo catalogaron como negacionista de vacunas, después empezó a defender a personajes dudosos y para rematar, declaró abiertamente su apoyo a Donalcio Trampolin. El muchacho fue de héroe a villano en un instante y acá es donde las cosas se ponen turbias, ¿no? Porque hay algo profundamente hipócrita en cómo funciona la industria. Si sos demócrata, podés tener 1000 polémicas en tu haber, pero igual te reciben con los brazos abiertos. Mira a los amigos de Didiño si no me crees. Ahora, si te inclinas a la derecha, aunque sea un poquito, estás condenado. Y Levi no ayudó con sus decisiones, pero tampoco es el primero en esta lista negra. Cuando alguien tiene una opinión política distinta. Es como si Hollywood tuviera un cartel invisible que dice: bienvenido, pero solo si pensás como nosotros. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y hoy nos metemos en uno de los temas del momento. Hace rato que se viene hablando de este actor, Zachary Levi. Se habla en realidad hace mucho, pero en realidad se está hablando mucho más ahora y sobre todo hay una narrativa medio compleja desde que ganó Donalcio Trampolin en las elecciones. Es como el tipo en internet diciendo: ah, yo siempre tuve razón, ¿vieron? Pero arranquemos por favor con el Zachary Levi de los buenos tiempos. Ese que te caía bien incluso sin saber quién era. Nació el 29 de septiembre de 1980 y desde pibe ya mostraba su pasión por la actuación. Se dice que con apenas 6 años ya estaba trepándose a escenarios en producciones locales como El Mago de Oz y Grease. Un futuro actor de teatro, dirían, pero el pibe tenía sueños grandes y no tardó en mudarse a Los Ángeles, la meca de los que quieren ser alguien en Hollywood. Después de algunos papeles en series y pilotos que nadie recuerda, y seamos sinceros, ni falta que hace, su gran oportunidad llegó en 2007 con Chuck. Si no viste Chuck, te explico por dónde venía la cosa. Levi interpretaba a un nerd adorable que de la noche a la mañana se convertía en espía gracias a un chip lleno de secretos de la CIA que le implantaban en el cerebro. Básicamente era como si mezclaras James Bond con The Office. La serie se mantuvo al aire por 5 temporadas y aunque nunca fue un éxito tipo Breaking Bad, tenía una base de fans fiel que amaba la mezcla de acción, comedia y el carisma de Levi. ¿Y sabes lo loco? El tipo rechazó papeles importantes por quedarse en Chuck. Por ejemplo, en 2011 le ofrecieron interpretar a Fandral, uno de los 3 guerreros de Thor, pero Levi dijo paso porque estaba comprometido con la serie. Ironías de la vida, cuando Chuck terminó, volvió a recibir la oferta para Thor, un mundo oscuro, y esta vez aceptó. Aunque, seamos honestos, ¿alguien se acuerda de Fandral? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Probablemente no, era un personaje tan irrelevante que lo mataron en los primeros minutos de Thor Ragnarok. Pero oiga, es un papel en el MCU, no cualquiera puede decir eso. Hasta acá todo bien. Zachary era el tipo simpático de la televisión que estaba probando suerte en el cine. El problema, los roles secundarios no iban a ser suficientes para convertirlo en un nombre de peso. Lo que necesitaba era un papel protagónico que lo catapultara al estrellato. Y entonces llegó DC con una oferta que en ese momento parecía su boleto dorado al éxito: Shazam. 2019 entonces fue el momento donde Zachary logró lo que hoy todos quieren, que es ser un superhéroe. ¿Por qué? Porque viene siendo hace mucho tiempo las películas más taquilleras. Y sobre todo porque el superhéroe te da dinero, sí, haciendo la película, pero te da otros dineros, porque después van a ser tu muñequito, tu remera, tu no sé qué, tu no sé cuánto. Haces dinero por todos lados. Entonces Shazam era una apuesta para traer algo un poco más ligero, más divertido, un poco más juvenil a un universo de DC cinematográfico hoy completamente muerto, el de Zack Snyder, que venía un poquito oscuro. La idea era muy simple: un adolescente que cuando grita ¡Chayanne! ¡Ah, no! Se transforma en un superhéroe, pero no en un superhéroe con su aspecto, se transforma en adulto. Bueno, técnicamente se transforma en
la mejor versión potencial de sí mismo, sea esto a la edad o en el momento de la vida de él que sea. ¿Me explico? Y justamente este era el actor perfecto porque tenía ese aire de niño grande que podía balancear perfectamente. La película fue un éxito moderado, no rompió récords de taquilla, pero la crítica la amó y muchos coincidieron en que era de lo mejor que DC había producido en años. Levi estaba en la cima. Finalmente había conseguido el protagónico que lo posicionaría como un nombre importante en Hollywood. Además era un momento perfecto, los superhéroes estaban de moda y parecía que todos los actores que se metían en este género terminaban asegurándose roles preponderantes para el futuro. Pero acá viene el problema. Shazam fue un éxito, pero no lo suficiente como para consolidar a Levi como una estrella de primera línea. Es más, en lugar de aprovechar el momento, Zachary decidió quedarse en su zona de confort, confiando en que el futuro de Shazam lo mantendría relevante. El problema es que en Hollywood, si no estás constantemente en movimiento, te comen vivo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando la secuela llegó, el panorama había cambiado drásticamente. Shazam Fury of the Gods fue una película que prometía ser más grande, más épica, y como ya te lo imaginarás, no fue nada de eso. Se estrenó en 2023 y rápidamente se convirtió en una de las mayores decepciones en la historia de DC. Recaudó tan poco que quedó por debajo de películas que salieron en plena pandemia, como Mujer Maravilla 1984. Sí, escuchaste bien. La decepción. La traición, amigo. Incluso el Snyder Cut tuvo más impacto en todo sentido con un estreno en HBO Max. ¿Y cuál fue el problema? Primero, la trama. En lugar de enfrentarse a un villano interesante como Black Adam, que dicho sea de paso es su némesis en los cómics, lo pusieron a luchar contra dos viejitas mágicas interpretadas por Helen Mirren y Lucy Liu. No tengo nada contra ellas, al contrario, amo hasta la eternidad a Lucy Liu, pero no eran lo que el público esperaba. Además, los efectos especiales parecían de bajo presupuesto y la promoción de la película fue inexistente. Pero la cereza del pastel fue la guerra mediática que Zachary Levi desató contra The Rock. Resulta que originalmente el plan de DC era incluir a Black Adam en Shazam 2, algo que habría elevado muchísimo el interés por la película. Pero The Rock, que estaba obsesionado con hacer de Black Adam el nuevo Superman, se negó rotundamente a participar. Según Levi, esta decisión fue un golpe mortal para la película y, para ser justos, puede que tenga razón, pero era necesario ventilar todo en redes sociales. En un intento desesperado por salvar la película, Levi incluso llegó a rogarle al público que fuera a ver Shazam 2 en lugar de John Wick 4. Literalmente dijo que Shazam era una película familiar y que merecía más apoyo que el violento regreso de Keanu Reeves. Spoiler, no funcionó. La gente fue a ver a John Wick descuartizar villanos con un lápiz y dejó a Shazam acumulando polvo en las salas vacías. Ese episodio terminó de sellar la percepción pública sobre Levi. No solo era un actor con una carrera tan valiente, sino que ahora también parecía desesperado y poco profesional. En el año 2023, Zachary Levi se metió en un terreno minado que no deja indiferente a nadie: las farmacéuticas y su influencia en el mundo. Este es un tema que personalmente para mí es muy interesante. Todo arrancó entonces con un tuit donde él decía que estaba 100% de acuerdo en que Pfizer era un peligro para la humanidad. Y obviamente te imaginarás el quilombo que se armó. Cancelado es lo mínimo que vivió. Obviamente todo el mundo empezó a decirle antivacunas, que estaba desinformado, etcétera, etcétera, porque todo el mundo sabe todo de todo, y si vos decís algo que pueda ir en contra de la salud, porque es lo primero que se entiende, obviamente sos una mala persona. Pero frenemos un segundito, porque este no es un tema blanco o negro, no es salud, y si vas en contra de la salud, malo, porque la salud no es medicate fin. Por un lado, es obvio que las farmacéuticas y los medicamentos han sido culpables de salvar infinitas vidas, incontables vidas. Gracias a los avances de estas empresas, hoy tenemos una salud que antes era impensada, una esperanza de vida de muchos más años que antes. Eso está claro. Pero también está claro que todas estas empresas, sí, básicamente todas, tienen también un historial que es digno de villano, de película de las peores. Fraudes, multas multimillonarias, prácticas dudosas y un montón de cosas que han sacado al mercado que eran en realidad el problema, no la cura a un problema. Sin ir más lejos, Pfizer en el año 2009 tuvo que pagar una multa, escucha bien el número, de $2.300 millones por promover medicamentos de forma engañosa.
cosa. Así que podemos decir lo que sea de la medicina, de los medicamentos, de los fármacos, pero no estamos hablando de santos. ¿Quién no recuerda el escándalo de Bayer cuando sacaron un medicamento que al final se comprobó? Dos cosas pasaron. Primero, se comprobó que estaba infectado con HIV ese mismo medicamento. Lo segundo que se comprobó es que lo sabían y como ya habían fabricado todo, igual lo sacaron. ¿Vos confiarías en una empresa así? Bueno, son las que también hacen los medicamentos que necesitamos. Es complejo. Por eso es totalmente justo dudar. Y sería hasta incluso inteligente dudar. Decir sí, sin chistar, ¿no? Porque su propio historial te obliga a hacerlo. Levi intentó aclarar que su comentario no iba en contra de las vacunas, sino de la corrupción dentro de la industria farmacéutica. Y seamos sinceros, es un debate que vale la pena tener. ¿Cuánto poder tienen estas empresas y cómo lo ejercen? Pero claro, cuando sos una figura pública como Zachary Levi, todo lo que decís puede ser sacado de contexto. Y eso fue exactamente lo que pasó. El público lo interpretó como un ataque directo a las vacunas, algo especialmente delicado en un momento donde la pandemia todavía estaba fresca en la memoria colectiva. La cosa no quedó ahí. Con Shazam Fury of the Gods a punto de estrenarse, sus palabras se convirtieron en un problema para Warner Bros. Y DC. Imagínate el nivel de estrés en esas oficinas. La película ya tenía expectativas bajas y ahora su protagonista se metía en un debate que dividía a medio planeta. James Gunn, capo de DC, intentó apagar el fuego diciendo que los actores tienen derecho a expresar sus opiniones, pero la mancha ya estaba ahí. La verdad es que lo que dijo Levi no es ni nuevo ni descabellado. Las farmacéuticas son tan necesarias como cuestionables. Sin ellas, la humanidad no sería lo que es hoy, pero tampoco podemos ignorar su historial turbio. El problema acá es el contexto. Estamos en un mundo donde cualquier declaración de este calibre polariza al público y Levi, queriendo o no, terminó atrapado en esa polarización. La lección para Hollywood y para cualquiera que tenga una plataforma es simple. Cuando hablas de salud, entras a jugar con fuego y Zachary no solo jugó, se metió de cabeza en la hoguera. ¿Tuvo razón o no? Eso queda en debate, pero lo que está claro es que el costo de sus palabras fue altísimo. Esto marcó el inicio del fin para su carrera en los grandes estudios. Si hay algo que genera polémica es mezclar tragedias personales con temas políticos o de salud pública. Y esto fue exactamente lo que pasó con Zachary Levi en 2024, cuando habló sobre la muerte de Gavin Creel, un colega con quien había trabajado en Broadway. Gavin falleció a los 48 años tras una breve pero agresiva lucha contra el cáncer. Una noticia triste, sin dudas, pero lo que generó un revuelo no fue la tragedia en sí, sino las palabras que Zachary compartió al respecto. En un Instagram Live, Levi sugirió que Gavin podría haber sido víctima de las vacunas contra el COVID-19, mencionando algo que él llamó turbocánceres. Según Levi, ciertas vacunas habrían acelerado enfermedades como el cáncer y sostuvo que sin esa imposición global Gavin todavía estaría vivo. Como te podés imaginar, esto fue un baldazo de agua fría para muchos, no solo por lo que dijo, sino por el momento y la forma en que lo expresó. A ver, hagamos una pausa. Hay algo que no se puede negar: la relación entre salud, tratamientos médicos y farmacéuticas siempre ha sido un tema controversial. El cáncer en particular es una enfermedad compleja y devastadora que aún genera muchas preguntas sin respuesta. Pero usar una tragedia personal para reforzar un punto de vista tan polarizante, aunque sea desde la sinceridad, no suele caer bien, especialmente cuando hay tantas emociones involucradas. Lo que pasó después fue explosivo. Compañeros de la industria como Laura Benanti, que también trabajó con Gavin y Zachary, salieron a criticarlo duramente. Laura dijo que usar la muerte de Gavin para hacer un punto político era insensible y de mal gusto. Incluso fue más allá, diciendo que Levi succionaba la energía de cualquier ambiente. Un golpe fuerte considerando que venía de alguien que trabajó directamente con él. Ahora, si analizamos esto en frío, el tema es mucho más complejo de lo que parece. ¿Fue un error hablar de algo tan delicado en ese momento? Probablemente, pero también es cierto que la salud y las decisiones médicas siempre van a estar en el centro de debates apasionados. Y si bien las palabras de Levi no fueron recibidas de la mejor manera, abrieron una discusión que trasciende lo personal. Zachary, por su parte, nunca se retractó. Defendió su postura, aunque también admitió que sabía que su opinión no iba a ser bien recibida, y ahí está el meollo del asunto. Cuando tocas temas tan sensibles, tenés que estar preparado para las repercusiones. En este caso, su comentario no solo dividió opiniones, sino que también marcó otro golpe más para una carrera que ya estaba en caída libre. En el mundo de las redes sociales, todo lo que decís puede volverse una bola de nieve
con fuego, todo junto. ¿Y quién lo sabe mejor que nadie? Claro que sí, nuestro amigo Zachary Levi. En medio de su ya complicada relación con el público, con el mundo exterior, tomó una decisión maravillosa: volver a meterse en el pantano y arrastrar a algunas personas con él. En este caso, decidió salir a defender públicamente a un psicólogo canadiense llamado Jordan Peterson. Básicamente un tipo que es muy famoso por sus opiniones controversiales y polarizantes, por decirlo de alguna manera. Este fue otro episodio que lo puso bajo la lupa, como mínimo. Todo comenzó cuando Peterson fue expulsado de Twitter por un comentario transfóbico sobre Elliot Page. Básicamente, utilizó el nombre previo a la transición de Page y emitió opiniones que fueron vistas como un ataque directo a la comunidad trans. La plataforma, en línea con sus políticas, decidió suspender su cuenta. Este episodio generó reacciones encontradas. Algunos apoyaron la decisión, mientras que otros lo vieron como un ejemplo de cancelación o censura. Levi, por su parte, tomó partido. En una entrevista expresó que le parecía triste que alguien como Peterson, a quien consideraba uno de los grandes pensadores de nuestra era, fuera censurado por sus opiniones. Según él, Peterson tenía derecho a expresar lo que pensaba, aunque eso pudiera no coincidir con la visión de la mayoría. Y acá es donde entramos en terreno complicado, porque si bien es cierto que la libertad de expresión es un pilar importante en cualquier sociedad democrática, también es cierto que las palabras tienen consecuencias, sobre todo cuando impactan directamente a comunidades ya vulnerables. La reacción no se hizo esperar. Muchas personas criticaron a Levi por lo que interpretaron como un respaldo a comentarios considerados ofensivos, mientras que otros lo vieron como alguien defendiendo el derecho a disentir. En cualquier caso, la polémica se amplificó. Y esto deja en evidencia un problema más grande. En un mundo tan polarizado, cualquier gesto o palabra puede colocarte automáticamente en un lado del debate, aunque tus intenciones sean mucho más matizadas. Si algo aprendimos en los últimos años, más que nada viendo a Hollywood y sobre todo en los últimos años, es que las opiniones políticas no son opiniones y nada más. Pero por sobre todo lo que sí son es un campo de batalla, una sentencia a veces de muerte. Y Zachary Levi decidió plantarse en una de las trincheras más polémicas y complicadas de los últimos tiempos, que es apoyar a Donaldsio Trampolin. Una movida que, como te imaginarás, no pasó desapercibida en lo más mínimo. Y no solo eso, sino que fue exactamente todo lo contrario, no, más allá. En 2024, Levi participó en un mitin público donde habló abiertamente sobre su postura política. Contó que creció en una familia cristiana conservadora que siempre le enseñó a desconfiar tanto del gobierno como de las grandes corporaciones. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero el quilombo vino cuando empezó a hablar de Trump, diciendo que era la mejor opción para recuperar Estados Unidos y devolverle su grandeza. Ahí las alarmas de Hollywood se encendieron. Para entender esto hay que ponerse un poco en contexto. Si bien el apoyo político no debería definir a una persona, en la industria del entretenimiento, el respaldo a figuras como Trump suele ser visto como algo explosivo, no tanto por la postura en sí, sino por las polémicas que siempre lo rodean, y Levi, ya bajo la lupa por sus declaraciones anteriores, no hizo más que avivar las llamas. Ahora, seamos justos, Hollywood tiene su historial de figuras conservadoras. Actores como Jon Voight y Clint Eastwood han sido abiertamente republicanos y todavía tienen carreras activas, pero también es cierto que el clima actual está mucho más polarizado y cualquier declaración puede convertirse en un arma de doble filo. Lo que pasó con Levi no fue solo un tema de preferencias políticas, sino cómo su postura se interpretó dentro de un contexto ya cargado de tensiones. Y por si fuera poco, Levi también reconoció que sabía que este apoyo podría ser su sentencia de muerte. En Hollywood dijo que la industria era demasiado liberal y que expresar una opinión contraria podría costarle su carrera. Whoopi Goldberg, en su programa The View, salió a responderle y no se guardó nada. Según ella, Hollywood siempre ha sido un espacio diverso y su problema no era su ideología política, sino su desconocimiento de cómo funciona realmente la industria. No es que te cancelen por ser conservador, Zachary, es que no entendés el juego. Fue básicamente su mensaje. El tema con este actor no es si está bien o está mal apoyar a Donaldsio. Tiene más que ver con su manejo de cara al público. Y sobre todo en un mundo como Hollywood, donde cualquier comentario es un posicionamiento absoluto y extremo y ya está. Y el tipo, con su historial reciente, no hizo mucho para
matizar, digamos, su mensaje, ¿no? Su comunicado. Esto no solamente lo distanció más de la industria de Hollywood, sino que además lo puso en una posición mucho más complicada en un momento en el que su carrera ya estaba pendiendo de un hilo finito. Después de ver cómo su carrera colapsaba como un castillo de naipes, Zachary Levi tomó una decisión radical: abandonar Hollywood. En lugar de quedarse a luchar por su lugar en la industria, hizo las valijas y se mudó a una granja en Texas. Según él, la mudanza fue para encontrar paz y desconectarse del caos de la industria. Pero, seamos sinceros, esta decisión huele más a que Hollywood le dio la espalda y no le quedó otra. Desde entonces, Levi ha estado trabajando en producciones cristianas de bajo presupuesto, como Fe de un campeón y The Unbreakable Boy. Estas películas están dirigidas a un público muy específico y, aunque podrían ser rentables dentro de su nicho, están muy lejos de los reflectores y las alfombras rojas a las que Levi alguna vez aspiró. Básicamente, pasó de ser una estrella en ascenso a convertirse en un actor de culto, pero no del tipo cool, sino del tipo olvidado. Lo más triste es que Levi parece estar convencido de que está siendo castigado por sus opiniones políticas y su fe. En lugar de aceptar que sus propias acciones y palabras lo llevaron a este punto, insiste en que Hollywood lo canceló por ser diferente, batalla que no va a ganar de ninguna forma. Y así, mientras otras estrellas se reinventan y resurgen de las cenizas, Levi sigue atrapado en un ciclo de polémicas y malas decisiones. Zachary Levi nos deja una lección muy clara: que no importa el talento que tengas, si básicamente sos un poco boludo. Perdón, no quise decir eso, lo que quise decir, si no sabes manejar bien la opinión pública, no tu imagen hacia el exterior, lo que decís, lo que no decís, lo que te guardás. Tiene posibilidades de redimirse. Bueno, en Hollywood todo es posible, y sobre todo después de la victoria de Donaldsio, bueno, está un poquito más fácil. Pero mientras siga pinchando y no haciéndose mucho cargo después de que le gusta pinchar, bueno, su carrera va a estar complicada. La gran pregunta es: ¿va a salvar su carrera o ya está acabado para siempre? Comentame por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. ¡Shazam!